Llevó a cabo la carrera de 5 kilómetros o 5K como se le denominó, y gracias a Dios hubo participación de varias familias, de varios atletas que pues igual participaron. Considero que el objetivo se está logrando, ya que el objetivo principal era el impulsar lo que es el atletismo, darle participación a las familias para que ellas pudieran ser partícipes de este magno evento el día de hoy. Y yo creo que gracias a Dios, al apoyo de los promotores culturales del Ministerio de Cultura, pues el evento se llevó a cabo sin ninguna novedad, agradeciéndole a todas las empresas que también que de una o de otra manera colaboraron para que este evento fuera todo un éxito. Y yo creo que con la ayuda de Dios, el apoyo de los vecinos, vamos a seguir impulsando el deporte del atletismo. Esta carrera lo hicimos con el objetivo de celebrar lo que es el Día del Trabajador, con la participación en sí de las familias, pero no tampoco pudimos excluir al atleta competitivo. Por tal manera hicimos dos categorías. Pues sí, estábamos viendo a un 40% la participación del atleta, también de las familias. Como primer año que lo realizamos, estamos viendo la participación ya de las familias. Sí, vimos alrededor de 30 familias, que es primera vez para mí que estamos bien, ¿verdad? Porque es una primera vez que participa el núcleo familiar, que es una base donde nosotros empezamos a formar a nuestros hijos y luego pues las organizaciones deportivas nos van a formar para que sean competitivos. Es la primera actividad que hacemos y creo que queda permanente para los próximos años. Nosotros vamos a estar fomentando más que todo la recreación acá en la cabecera y en cada uno de los municipios de este departamento, ya que tenemos un delegado por municipio.